Serie, lecciones de Hechos. El tema, el Espíritu está activo, basado en Hechos 1, del 1 al 5. Hermanos, y el propósito de esta serie de lecciones de Hechos es permitir que Dios nos hable a través del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos ministre a través de este libro y de estas historias. Estaremos tras la pista del Espíritu en el libro de Hechos, qué era lo que estaba haciendo el Espíritu antes y qué es lo que el Espíritu está haciendo hoy en medio de nuestra vida como iglesia. Específicamente yo estaré resaltando 28 lecciones que podemos aprender del libro de los Hechos para hoy. Así que de este domingo en adelante todos mis sermones serán acerca del libro de Hechos. Por los próximos son 28 capítulos, serían 28 domingos. No estaré predicando de todo el capítulo completo, estaré quizás predicando de una historia o de parte del capítulo, porque usted sabe que si usted ha leído el libro de Hechos, en un capítulo pueden haber una historia, dos historias, tres historias diferentes. Así que yo estaré cogiendo quizás, como hice hoy, una porción y estaré meditando sobre esa porción y trayendo una lección sobre eso. Así que en la lección de hoy nos estaremos enfocando en que el Espíritu está activo. Yo creo que eso es importante, especialmente en el contexto de los primeros creyentes, cuando en el capítulo 1 del libro de Hechos vemos que Jesús se va. Y al Jesús irse, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos siempre con Jesús. Jesús es nuestro maestro. Él murió, fue crucificado, pero resucitó. Estuvo quizás algunos 40 días con los discípulos, con el Cristo resucitado. Pero ahora ellos oficialmente lo están viendo que se está desapareciendo, que se va de su vista. Y ellos se están preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Y específicamente, si usted nota, desde el principio de estos versículos del día de hoy, hablan acerca del principio del Espíritu Santo, de que ahora el Espíritu Santo está con ustedes. Mientras Jesús se iba, ellos decían, el mandato de Jesús fue, vayan a Jerusalén y quédense ahí hasta que reciban el Espíritu Santo sobre ustedes. Básicamente esa es la historia del día de hoy. Miren, vamos a narrar algunos puntos sobre esta historia de hoy. Okay. Hechos 1 al 5. Este libro, del libro de Hechos, va dirigido a cierto Teófilo. Como he dicho anteriormente, Teófilo puede ser una persona importante, o puede ser una comunidad de creyentes, y Lucas utilizó este nombre para referirse a esa comunidad. Hechos es el segundo tomo de 2 volúmenes, porque Lucas escribió 2 volúmenes. El primer volumen es el Evangelio de Lucas, donde trata acerca de la historia, la vida, el nacimiento, muerte, resurrección, las enseñanzas de Jesús. El volumen 2 es el libro de Hechos, que trata entonces del Espíritu Santo. Justo González lo pone de esta manera. El Evangelio de Lucas trata sobre Jesús, en quien el Espíritu actúa. Hechos trata sobre el Espíritu, en quien Jesús se hace presente. El Espíritu, hermanos, es quien nos lleva a Jesús. El Espíritu no hace otra cosa que llevarnos y testificar acerca de Jesús, ¿verdad? Así que es importante resaltar eso, porque sabemos que como creyentes creemos en la Trinidad, y vemos que en Lucas todo lo que hizo Jesús lo hizo en el poder del Espíritu, y ahora todo lo que ocurre en Hechos lo hace el Espíritu para testificar acerca de Cristo y para revelar a Cristo Jesús. Entonces, el nombre del libro es el Hechos de los Apóstoles. Probablemente alguien le puso ese nombre en el siglo II, porque Lucas no le pone un nombre específicamente a este libro. Pero muchos biblistas señalan que ese nombre de Hechos de los Apóstoles debe ser cambiado sobre Hechos del Espíritu Santo, porque cuando usted lee el libro, usted ve al Espíritu desde el principio hasta el fin obrando en la vida de la iglesia y en el mundo. Jesús ascendió y el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés.
Entonces, Hechos es acerca del obrar del Espíritu en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, pero en el mundo también. Por eso hay un curso que yo enseño que es Misiones en el libro de Hechos. Si usted mira cuidadosamente el libro de Hechos, usted va a ver obrando el Espíritu, el obrar del Espíritu, no solamente en la vida de la iglesia, sino también en el mundo. Sin permiso de la iglesia, sin permiso de nadie. Ya el Espíritu está obrando en las personas para que crean en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia, y vemos los evangelistas, y vemos como Felipe y otros evangelistas se unen a lo que el Espíritu está haciendo en el mundo, como en el caso de Pedro y Cornelio. Así que el Espíritu está activo, y el libro de Hechos muestra eso. El Espíritu está activo en el mundo y en la iglesia. Y que esa es la lección de hoy, que el Espíritu está activo. Hoy, todavía el Espíritu está activo dentro de la iglesia, en la vida de los creyentes, pero también en el mundo. Él está salvando personas. Él está tocando personas para que conozcan a Jesús. Por eso la iglesia tiene que estar conectada a ese Espíritu. Los versos 4 y 5 hablan de esta promesa del Espíritu. Que dice, cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mis padres les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Aquí vemos que Jesús deja claro, ¿verdad? Que ellos, antes de comenzar el ministerio, ellos antes de hacer cualquier cosa, deben esperar esa promesa. Jesús está yendo, ya no lo vemos. Ahora Jesús, las últimas palabras fue, esperen el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Los discípulos en esa conversación, si usted mira en ese capítulo 1, están bien interesados en saber, Señor, ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuándo tú vas a regresar? ¿Cuándo se va a acabar todas las cosas? Y Jesús les dice, a ustedes no les toca saber el tiempo, ni de lo que va, cuándo va a acabar el mundo, cuándo va a ser el fin de todas estas cosas. Eso no lo sabe nadie y yo no les puedo decir eso. Pero sí van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ustedes de lo que se tienen que preocupar es recibir el Espíritu Santo y hacer las cosas que yo les he mandado hacer ustedes. Esta experiencia del Espíritu Santo, aunque era una experiencia personal, es claro si usted mira Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2 y en adelante, que la experiencia del Espíritu Santo es para darle poder a los creyentes para testificar. Y cuando hablamos de testificar, usualmente yo utilizo la palabra testificar en vez de predicar. Porque cuando hablamos de testificar, implica muchas cosas. Ser un testigo, un mártir, ¿verdad? La palabra testificar puede implicar predicar, puede implicar solamente con tus acciones, puede implicar muchas cosas, hermanos. Con tu vida, con tu ejemplo, con tus palabras. Predicar se limita a hablar solamente, que voy a predicar el Evangelio. Sino, el empoderamiento del Espíritu es para que los creyentes testificaran acerca de Jesucristo y hablar a las buenas nuevas de salvación. La iglesia debe andar en el poder del Espíritu para hacer la misión de Dios en el mundo, es claro. El poder del Espíritu es esencial para nuestras vidas, para llevar cambios internos en nuestra vida, pero también externos. El Espíritu no es solamente para sentirte bien o para sentirte happy o nice o como usted le quiera llamar. El Espíritu está en nuestras vidas para que ocurran cambios y transformaciones en nuestras vidas y a nuestro alrededor, porque estamos viviendo conforme a su voluntad. Así que la experiencia del Espíritu, Jesús le está diciendo, ustedes van a hablar acerca de mí, van a testificar en el poder del Espíritu. El Espíritu no es para estar encerrados, el Espíritu no es para yo sentirme bien, el Espíritu no es para yo estar siempre ahí teniendo una experiencia en el Espíritu sin hacer nada que dé frutos para el reino de Dios. El Espíritu trae transformación a mi vida y a todas las personas que están a nuestro alrededor. El reino de Dios vendrá. Y esto era una cuestión de los discípulos. Señor, ¿cuándo se cumplirán todas estas cosas?
sí va a venir. Pero Él está diciendo, mientras tanto, enfócate en tu misión del día de hoy. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en el día de hoy? Le dijeron a los discípulos Jesús en esta ocasión. Así que la lección de hoy que nos deja Hechos 1, del 1 al 5, es que el Espíritu está activo. Y Jesús le dice, es necesario que ustedes se unan a la actividad que está haciendo el Espíritu. Y es necesario que ustedes estén conectados con el Espíritu. Por eso los envía al aposento alto, para que vayan y reciban el Espíritu de Dios. Es claro. Jesús le dijo, reciban la promesa y el Espíritu los guiará sobre todas las cosas. Ahora bien, quiero traer algunas aplicaciones prácticas sobre esto. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia hoy? Porque sabemos que esta palabra de Dios de Hechos fue escrita quizás algunos 1000, 2000 años atrás, pero hoy es palabra de Dios para nosotros. Y si el Espíritu estaba activo antes, en la vida de los discípulos, en el mundo antiguo, quiere decir que el Espíritu está activo hoy y ahora, en esta iglesia y en el contexto donde vivimos. Algunos puntos que podemos hacer nosotros como iglesia hoy. Número 1, debemos discernir dónde está trabajando el Espíritu hoy. Es lo primero, hermano. ¿Dónde está el Espíritu trabajando hoy? ¿Dónde está el Espíritu trabajando? Ese es lo primero que nos debemos preguntar. Discernir qué es lo que el Espíritu está haciendo en nuestra vida, hermanos. Porque Dios nos ministra nuestra vida y Dios nos habla en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces que queremos que se aparezca a Dios o que se aparezca un ángel, hermano, y nos diga las cosas que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que mejorar. Pensamos en eso. Y que Dios nos diga, Reinaldo, cambia esto y esto y esto. Y le ponemos la voz gruesa, no sabemos por qué, pero con eso es que asociamos a Dios con una voz gruesa. Y que nos hable todos los días. Pero en realidad es que si nos detenemos y nos ponemos a pensar, Dios todos los días nos habla y nos ministra y nos dice, ¿verdad? Estoy trabajando en tu vida, estoy trabajando en tu familia, estoy trabajando en esta situación. Discierne qué es lo que yo te estoy hablando que tú hagas, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo nosotros podemos unirnos a lo que Él está haciendo en medio de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Cómo yo puedo ser un instrumento de Dios en medio de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Y recordemos que no estamos trabajando solos, especialmente como iglesia. Es la iglesia del Espíritu y el Espíritu está trabajando en medio de nosotros y nosotros nos unimos a lo que Él ya está haciendo. Así que lo primero es discernamos dónde el Espíritu está trabajando. Y usted va a ver eso en el libro de Hechos. Especialmente en el caso de Cornelio y Pedro. El Espíritu está trabajando allá, pero esa gente allá, Dios le está hablando. Pero ¿cómo es eso posible? Si ellos no son de Jerusalén, ellos no son judíos. Sí, el Espíritu está trabajando. Y Pedro se unió a lo que el Espíritu estaba haciendo. Número 2, sensibilízate al obrar del Espíritu en tu vida. La pregunta que nos debemos hacer es si estamos escuchando lo que Dios está diciendo, el Espíritu de Dios está diciendo hoy en nuestra vida. Estamos sensibles, hermanos. Hay personas que dicen que estamos insensibles al dolor humano porque al verlo tanto en las redes sociales, como que nos acostumbramos al ver las situaciones que pasan en el mundo. Y de la otra manera ocurre también con Dios. Nos insensibilizamos a Dios. Porque estamos cargados con tantas cosas que nos hacemos insensibles a Dios. Y ese espacio que es de Dios, otras cosas los comienzan a llenar poco a poco, hermanos. Poco a poco comienza a llenar ese espacio que es de Dios. Y tenemos que sensibilizarnos a Dios. Y no hay otra manera que nosotros ponernos vulnerables y sensibles a Dios que practicando las disciplinas espirituales.
Las disciplinas espirituales no es otra cosa que nos ponen en el lugar correcto, con la actitud correcta hacia Dios. Donde le decimos, Señor, sé que tú estás obrando por medio de la oración, el ayuno, la lectura bíblica, mi devoción a ti. Yo quiero que tú me hables y te quiero ver, quiero estar sensible a ti. A veces tenemos creyentes que han perdido el escuchar la voz del Espíritu. Y viene donde el pastor y dice, pastor, ¿qué Dios te está diciendo? Bueno, lo mismo que me dice a mí te lo puede decir a ti. En la palabra, en la lectura bíblica, en la devoción. Tenemos que sensibilizarnos a Dios. ¿Usted nunca ha machacado una pechuga que la quiera aplastar? Yo lo he hecho y mi esposa también lo ha hecho, la he visto. Y agarra un martillo de cocina y agarra la pechuga y le da cantazo hasta que queda aplastadita. A veces nosotros, hermanos, eso es lo que necesitamos, es darle 2 o 3 cantazos a nuestra vida espiritual para que estemos sensibles a nuestro Dios. Machacar nuestra vida espiritual para estar sensible a Dios. Yo como wesleyano creo que el proceso de santificación es parte de Dios, ¿verdad? Es una parte que hace Dios y otra parte que hacemos nosotros. Y si usted busca los padres de la espiritualidad, los padres del desierto, que yo los sigo y los leo, lea a los padres del desierto, las madres del desierto. Ellos hablan de nosotros poner nuestro cuerpo y nuestras actitudes y machacarnos para podernos sensibilizar a Dios, ¿verdad? Eso es un extremo, pero yo sé que funciona, hermano. Así que, número 3, coloca tus pies en la tierra y tu mirada en el cielo. Los apóstoles estaban mirando al cielo, pero tenían sus pies en la tierra. Y unos ángeles le dicen, si usted sigue leyendo más abajo en ese capítulo, dice, pero que ustedes están mirando al cielo, ¿qué están mirando para allá arriba? Si Jesús les dijo a ustedes que fueran allá a Jerusalén, al aposento alto y se llenaran del Espíritu. Y les dijo, en el verso 11, los ángeles le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los pies en la tierra y tu mirada en el cielo. La esperanza escatológica de nosotros como creyentes, sabemos que Cristo viene, pero tenemos que trabajar a favor de su reino. No podemos olvidar el aquí y el ahora. Y que el poder del Espíritu es para que nosotros trabajemos aquí y ahora, con la gente aquí y ahora. Que la iglesia tiene una misión aquí y ahora. Que la misión de la iglesia no es traer gente para salvarlos del fuego eterno de que el apocalipsis, sino que la misión de la iglesia es traer gente que conozcan a Cristo para que sean mejores creyentes, mejores personas y para hacer un mejor mundo aquí y ahora. Ese es el reino de Dios. El Espíritu está en la tierra, está obrando aquí y la iglesia es parte de ese obrar. Tenemos que tener nuestros pies en la tierra y nuestra mirada en el cielo. Hay gente que tiene sus pies muy en la tierra, que han perdido la visión y la sensibilidad de lo que hemos sido llamados como iglesia y como creyentes. Pero hay otra gente que tiene la mirada solamente en el cielo y se han olvidado de su misión que tenemos en la tierra. Tenemos que tener ambas, la atención de nuestra mirada en el cielo y saber cuál es nuestra misión aquí en la tierra mientras duremos en esta tierra. Y quiero concluir entonces en esta mañana. Hermanos, la lección de hoy, nuevamente repito, es acerca de reconocer que el Espíritu está activo y que está activo en nuestras vidas y está activo en el mundo. Jesús se fue, pero el Espíritu Santo queda con nosotros. El Espíritu es la promesa hecha realidad de que Dios está con nosotros. Todo esto comienza con una actitud de humildad, de arrepentimiento y de obediencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido que todos y todas aquellos que creen en Él recibirán el Espíritu. Dios nos dará el Espíritu Santo para llevar a cabo
a cabo su misión en el mundo. Ahora, me gustaría terminar en una nota más personal, individual. ¿Cuál fue o cuándo fue la última vez que experimentaste al Espíritu en tu vida? Al Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuándo fue esa última vez? Piensa en eso, hermano. Quizás fue ahorita, quizás fue ayer. Piensa en eso. Y cuando yo hablo de experiencia, cada uno experimenta a Dios diferente. Usted sabe de la manera que usted experimenta a Dios. No todos lo hacemos iguales. Pero sí sabemos que es Dios. ¿Cuándo fue esa última vez que experimentaste al Espíritu Santo de Dios en tu vida? Él está ahí. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, reciban la promesa y Él les va a estar, como yo estuve con ustedes, Él va a estar con ustedes. El Espíritu, Dios, a través de su Espíritu está ahí con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste al Espíritu Santo? Yo espero que en esta semana usted le pida al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que le sorprenda y que lo pueda experimentar en su vida. Eso sería bueno, hermanos. No todo es experiencia. Por un lado, hay un grupo que siempre andan de experiencia en experiencia. Pero yo sí entiendo y comprendo que la experiencia es necesaria en nuestra vida. Yo promulgo que no todo es experiencia, pero tampoco podemos vivir sin experiencia con el Espíritu de Dios. Necesitamos experimentar a Dios en nuestra vida. Así que yo espero que en esta semana usted se coloque con la actitud correcta, con el corazón correcto, en el lugar correcto y decirle, Espíritu de Dios, te quiero experimentar. Quizás has perdido de vista a Jesús, que los discípulos estaban mirando a su alrededor, ya no vemos a Jesús. ¿Dónde está? Está subiendo. Lo perdieron de vista. Pero los ángeles les recuerdan a ellos. Los hombres que estaban allí les recuerdan y le dicen. Recuerden, es acerca del Espíritu de Dios. El Espíritu te llevará donde Jesús. El Espíritu de Dios nos apuntará hacia Jesús. El Espíritu de Dios nos pondrá en Jesús. Como dije en mi oración, a veces pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios y Dios es quien nos está buscando a nosotros. Bueno, piensa en eso, hermano. Y nosotros somos los que... No, Dios está lejos y Dios se está escondiendo de mí. Y es todo lo contrario. El que está lejos soy yo. El que se está escondiendo soy yo. El que no quiero que me encuentre, que Dios me encuentre, soy yo. Me estoy escondiendo de Dios y de su obrar. Así que, hermano, oremos en esta mañana. Pensemos en